decimos juntos al Señor: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Decimos amén. Esta foto que usted ve en la pantalla es una imagen real de estos hombres guerreros llamados los Kuwaru, de la tribu Kuwaru. Y ellos viven del otro lado del mundo, allá en Papúa Nueva Guinea. Y estos hombres guerreros Kuwaru tienen una costumbre muy particular. Ellos en diferentes ocasiones deciden internarse allá en la jungla. Y una vez allá adentro, entonces cazan cerdos y los asan para comerlos ahí a manera de fiesta. Solo los hombres se internan, cazan y asan los cerdos, se lo comen y es una especie de retiro para ellos. Porque en el tiempo que ellos pasan juntos, ellos expresan sus debilidades. Ellos tienen la costumbre de estar juntos ahí y de sacar sus debilidades. Y entonces cuentan de las cosas malas que han hecho. Uno por uno van contando de las cosas malas que han hecho. Pero no solamente se queda ahí, porque ellos van más profundo en su interior. Y entonces ellos hablan de las emociones que también necesitan sacar, porque ellos piensan que saneando su interior es que ellos pueden venir a ser mejores guerreros. Porque al sacar las cosas malas y las emociones malas, como decir los celos, la ira, la envidia, todo eso, ellos piensan que si lo retienen, entonces eso les hace ser inefectivos como guerreros. Así que ahí la pasan y una vez ellos han sacado todo lo que tienen, regresan. Regresan porque vienen con el compromiso de ser leales unos a otros. Ellos regresan siendo más y mejores guerreros. Porque vienen con ese código de lealtad de que el uno puede contar con el otro cuando se trata de protegerse. Interesante costumbre, ¿no? Y lo interesante más aún es que cuando ellos muestran sus debilidades y cuando sacan sus debilidades, entonces ellos pueden ser mejores entre ellos. Y mis hermanos, justamente eso es lo que el autor Asaf en la segunda parte del Salmo 73 nos quiere compartir también. Aquí el autor Asaf también ha sacado sus debilidades, las ha expuesto y las ha dejado escritas también para que nosotros sepamos descubrir qué es lo que podemos llegar a hacer con el Señor. Él nos invita a que nos internemos, al igual que Él, a un lugar, que nos internemos y que al estar ahí entonces podamos ser mejores para el Señor. En la primera parte nosotros ya hemos visto cómo este hombre se ha visto así, influenciado por lo externo. Él ha visto cómo han prosperado los injustos, los malos, pero también eso le ha afectado su interior al punto que él ha llegado a sentir envidia de la prosperidad de aquellos. Y es con eso que él ha estado luchando y es con eso que él va aún más profundo de lo que él mismo pueda imaginar. Nos invita a que hagamos un viaje a donde él nos convoca aquí en la segunda parte de este salmo, porque él nos va a hablar del proceso que él llevó. Ahora Asaf nos invita a que nosotros sigamos el mismo proceso que él llevó y que de esa manera podamos también nosotros sacar aquello que nos estorba, aquello que nos impide, aquello que nos resta fuerza, vigor espiritual para que podamos ser mejores para Él, para Dios. Y es así como nosotros vamos directo allá al Salmo 73, del versículo 15 al versículo 28.
Es aquí donde Asaf, como hemos visto ya en la semana pasada, él ha mostrado la condición presente de los injustos, de los malos. Y la condición presente de ellos es prosperidad. Y él ha presentado el presente también de los justos, que es sufrimiento, dolor. ¿Ya? Ahora, en la segunda parte, Asaf habla acerca del futuro de estos malos y del futuro glorioso que le espera a aquellos que siguen con el Señor. Así que, hermanos, aceptemos la invitación de ir con Asaf a lo que él tiene para nosotros en los versículos del 15 al 28. Vaya conmigo al Salmo 73, porque, mis hermanos, este Asaf nos quiere persuadir con su corazón a que nosotros vayamos a la presencia de Dios, que es ahí donde se puede restablecer el enfoque real de lo que realmente, por decirlo así, satisface. Es por eso que yo le puse el título a este mensaje, ¿sabe cómo? Un insaciable empedernido. Así le puse. Sí, un insaciable empedernido. Y quizás usted ha oído esa palabra, empedernido. ¿Qué es eso? Usted cuando oye, ¿no? Aquel es un borracho empedernido. O sea, empedernido significa alguien que tiene una costumbre bien arraigada. Eso es ser empedernido. Así que yo le invito a que usted sea como Asaf, un insaciable empedernido. ¿Ya? Aceptemos su invitación y vayamos allí a lo que encontramos en los versículos del 15 al 20. Y síganme, por favor, para ir encontrando el primer principio. Dice así el versículo 15. Si dijera yo, dice Asaf, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. El primer principio, hermano, que usted puede tomar nota ahí en su guía es este. Es en la búsqueda de Dios, dice Asaf. Es en la búsqueda de Dios que te explicas todos los hechos. Es en la presencia de Dios que te sabes explicar todos los hechos. Fue hasta que entré, dice él, a estarme quieto en la presencia de Dios que yo pude entender el asunto. Pude entender esa prosperidad que parece un sueño, que parece un espejismo. Es su manera poética de describir a aquellos que se abastecen, que tienen y que en su vida se enfocan solamente en lo material, en lo que tienen de inmediato. Y él dice ahí en el versículo 15, tanto que hasta él siente que podría traicionar en su sentido de comunidad. Fíjese hasta dónde llega a entender él como él mismo es parte de una comunidad. Es que incluso dice Asaf que si yo hablara como ellos, que hablara como ellos hablan, les mentiría, porque yo no les puedo decir a ustedes que las cosas materiales es el fin de nuestra vida, está diciendo Asaf. Es que las cosas que llegamos a poseer se nos pueden diluir como agua entre las manos. No, yo no les puedo hablar de esa manera a la generación presente, le está diciendo Asaf a su gente. Y el mismo mensaje de Asaf, vaya si no necesitamos recordarlo, ¿no? Vaya si no necesitamos que alguien se moje la mano y nos salpique nuestro rostro para despertar, porque él describe de manera poética que, Señor, es que tú vas a tratar con ellos, porque lo material se termina, se acaba. Se puede ir de repente y, hermanos, es tan real que cuando nos morimos hasta ahí termina todo lo que decimos tener, ¿ya? Y entonces después de lo que sigue de la muerte, ese es el gran problema del incrédulo. El gran problema del incrédulo es que sí sabe tratar su vida terrenal con tener cosas, pero no sabe tratar la eternidad, porque no se trata de tener, se trata de tener a Dios, de tenerlo a Él.
Es la condición futura de los malvados que nos describe acá. Y dice él, para mí fue duro entenderlo. Es que cuando yo veo mi realidad de sufrimiento, de dolor, de esa realidad que nos consume, que está a la vista, dice Asaf, para mí fue un duro trabajo entender esto. Entender que yo no tengo que poner mi mirada en las cosas que se terminan, que mi mirada tiene que estar en aquello que trasciende, en aquello que es eterno, en aquello que no se acaba, en aquello que me trae deleite hoy y que me puede traer deleite mañana y que me puede traer deleite hasta después de morir incluso. Es interesante cómo este hombre pone de veras su corazón en entender un gran atributo de Dios como es la justicia. Lo dijimos desde el domingo anterior. Y es que la justicia de Dios no se limita a lo terrenal. La justicia de Dios va más allá de la misma muerte nuestra. Va más allá de nuestra vida temporal por esta tierra. La justicia de Dios no se circunscribe solamente a nuestra trayectoria del mundo hasta donde el cuerpo aguante. La justicia de Dios no está supeditada a nada. La justicia de Dios va más allá de la muerte, y aun cuando el presente de los impíos sea disfrutar, llenarse la vida con todo lo que ellos piensan que puede satisfacer, no. Y aunque nos parezca que el malo se sale con la suya, y aunque podríamos pensar que a Dios se le escapa el control, Dios no está supeditado con su justicia a la vida terrenal. Y es que si no se pasa factura aquí, se pasa factura allá, está diciendo. Y eso lo entiende él al final de cuentas. Él verdaderamente lo mete allá en su corazón, y él entonces, él busca explicarse así los hechos. Qué lindo es, ¿no? Solo en la presencia de Dios, mi hermano. Mire, solo y solo en la presencia de Dios podemos entender completamente las cosas. Si no, lo que va a suceder es andar desvariando en el corazón. Es andar persiguiendo su propia sombra. Es perseguirse la cola como un perro que da vueltas y vueltas, ¿no? No sabemos explicar porque estar lejos de Dios es andar divagando en el corazón. Es andar divagando en la mente. Entonces él dice ahí que sí, me lo pude explicar, Dice acá Asaf, me lo pude explicar hasta que, dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Comprendí el fin de... No es cuánto se tiene en el presente, no es cuánto se goza terrenalmente, sino cómo se responde inevitablemente a lo que va a ser inevitable, que es responderle a Dios en su gloria. Mis hermanos, esta vida que él describe aquí poéticamente de los malos, dice, es como un sueño. De ese sueño que de repente uno se despierta, ¿no? Y ve que la cosa no es como yo pensaba. Así tú despertarás en tu justicia. Está diciendo, Señor, vas a despertar en tu justicia a los malos que no saben responderte a ti en su propia vida. No, yo no puedo hablar como ellos. Yo no puedo traicionar a mi propia gente diciéndoles que es poniendo nuestro corazón y nuestra mirada en cosas temporales. Se nos van a escapar de las manos. De hecho, nunca tenemos control de las cosas. Y mis hermanos, entonces tenemos una claridad aquí con Asaf, que él, como dijimos el domingo anterior, él no niega la realidad. La injusticia va a seguir pasando. De hecho, cada uno de nosotros a lo mejor eventualmente nos toque ser víctimas de la injusticia de otros. Pero Dios pasa factura. Y déjeme ilustrarle de las maneras en cómo todos nosotros vemos la injusticia, tan cercana quizás o tan inmediata a nuestro alrededor. A cada rato vemos, ¿no? A cada rato vemos ese criminal que sale libre, tan fácil, que sale libre porque la justicia tiene un error técnico. Y yo he escuchado que algunos salen libres porque no se le leyeron sus derechos cuando lo estaban arrestando, por puro tecnicismo o también por puro soborno, y se sale con la suya. O también el hombre aquel corrupto en el trabajo, que se pasa
toda su vida en el trabajo siendo corrupto y hasta se llega a jubilar de su trabajo. Se perdura tanto en su trabajo que hasta se llega a jubilar habiendo sido corrupto. ¿O qué decir de la persona que evade el IRS? De esa persona que gana cash o que le dan su salario y que declara la mitad de lo que percibió en realidad. Y la diferencia lo usa para su beneficio. Y los demás decimos, qué barbaridad, y si yo hiciera eso, me compraría el carrito que siempre he querido, ¿no? Si yo actuara como ellos, o pensara como ellos, o hablara como ellos, a lo mejor me fuera mejor que como hijo de Dios. Ahí estoy bien apretado, ¿no? ¿O qué tal decir, estudiantes? Ese estudiante que plagia la respuesta de un examen y que llega al examen y que sale bien, mejor que aquel que se ha malmatado estudiando todos los días, ¿no? ¿O qué tal el político que saquea las arcas públicas? ¿Ya? Que ahí está, que está saqueando las arcas públicas y mientras está en su puesto político crea leyes en donde le ofrecen a él inmunidad. Y uno se pregunta, ¿y por qué tiene que suceder todo esto? Así que la injusticia la vamos a seguir viendo, ¿de acuerdo? No vamos a negar eso. Pero uno podría soñar y pensar, hombre, quizás a lo mejor a mí me iría mejor si fuera así. Pero Asaf está diciendo, cuidado, cuidado porque eso es un sueño. Cuidado porque eso es un espejismo. Cuidado porque la justicia de Dios es perfecta. Porque la justicia de Dios no se supedita a lo terrenal. La justicia de Dios, aun cuando muramos en esta tierra, Dios va a pasar factura allá en su gloria. Y mis hermanos, aquí entonces Asaf vaya si no se sabe explicar bien los hechos completamente, ¿no? Como nosotros también tenemos que hacerlo. Es solo en la presencia de Dios, es allí conociéndolo a Él, en ese atributo perfecto suyo, es que podemos entender con claridad muchas cosas. Entonces yo le tengo una aplicación ahí que puede llenar también. La aplicación es esta, hermanos. Lo que me corresponde a mí es entender la justicia de Dios, no controlarla. Eso debemos hacer, entender la justicia de Dios como lo hace Asaf. Él la entiende al final de cuentas, no la controla. La injusticia va a seguir sucediendo alrededor suyo y entonces, pero sí sabe y le queda claro que Dios va a pasar factura en esta vida o más allá de la muerte. Y cuando entiende esto, Asaf, entonces él está dispuesto a dar un siguiente paso. Un siguiente paso, óigalo, que si bien la justicia de Dios yo la tengo que entender porque no la puedo controlar, Él va a decir después que sí hay algo que yo puedo controlar. Es algo que está supeditado a su decisión. Es algo que usted y yo podemos hacer que depende de mí. Y es eso lo que Él va a continuar en los versículos del 21 hasta el 26. Mire lo que dice el versículo 21 y 22. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que ni entendía. Era como una bestia delante de ti. Dios mío, qué manera de sincerarse, ¿no? Hay un segundo principio acá, hermanos. Es este que usted puede anotar, que también es en la búsqueda de Dios que logramos renovarnos. Que logramos renovarnos. ¿Y sabe qué? Eso depende de usted y de mí. Yo no le puedo delegar esto a usted. Esto depende de mí, de mi decisión, de no dejarlo solo en un deseo, de dar un paso práctico, concreto y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, aquí me tienes. Señor, estoy dispuesto a que tú hagas en mí algo, que me transformes desde dentro. Y saben, esto no depende de nadie y esto de nadie más. Y esto es indelegable. Esto me pertenece a mí. Esto es lo que quiere el Señor de cada uno. Y mis hermanos, ¿cómo viene esta renovación acá? Esta renovación tiene que ver con cuánto yo también entiendo, cuánta gracia tiene Dios para bendecirme. Cuánta gracia. Es que es en la presencia suya. Y noten que Él comienza con aquello que contrasta con lo que ha dicho en el versículo 2 y 3. Él dice, se llenó de amargura mi corazón. ¡Qué caray!, ¿no? Él está diciendo aquello que le causaba dolor. Y a veces,
como que nos quedamos muy cortos de entender qué es la amargura. Y pensamos que porque una persona anda mal encarada, decimos, anda amargado, anda amargada. No, la amargura es mucho más que eso, hermano. Le voy a decir qué es la amargura. La amargura tiene que ver con andar afligido, andar a disgusto. La amargura es andar irascible, sensible, a enojarse por todo, que ni me aguanto yo, ni me aguantan los demás, ni me aguanta nadie. La amargura es sufrimiento. La amargura es tormento, es tristeza. La amargura es desconsuelo, dolor, es pesadumbre, es tribulación, es eso. ¿Y sabe qué más? Se lo voy a decir. Andar amargado también es andarle echando la culpa a medio mundo. Andar amargado también, mis hermanos, es hablar con sarcasmo. Andar amargado es andar negativo. Andar amargado es andar quejumbroso todo el tiempo. Y entonces, vaya, si de veras no necesitamos sacar todo eso, ¿no? Y es en la presencia, cuando yo entré al templo, me descubrí, dice Asaf, que yo estaba amargado. ¿Qué? ¿Cuál paz? No hay paz. Y este hombre, oiga, como estos guerreros, saca desde adentro todo lo que le estorba para tener vigor espiritual. Y este hombre sí, se confiesa, lo dice, lo escribe. Y lo van a leer sus contemporáneos en su época. Y lo estamos leyendo ahora. Y podríamos decir, qué bárbaro este Asaf. Cuando nosotros podemos andar igual, ¿no es cierto? Así es que este hombre dice allí, se llenó de amargura en mi corazón, amargura mi alma. En mi corazón sentía punzadas, como puñaladas. Y qué barbaridad. Dice tan torpe. Es interesante, estuve analizando esta palabra, tan torpe. Y la King James Version dice, so foolish. Y otras versiones en inglés dicen senseless, sin sentido. Él dice aquí, torpe, tan torpe era yo, que era como un animal. Oigan, tan descriptivo es él, que dice que era tan torpe, tan animal. Y nosotros sabemos que un animal carece de raciocinio, no sabe pensar, el animal actúa por instintos. Pues así andaba yo, dice él, así andaba yo como un animal, como una bestia delante de ti, Señor, como que si no entendiera, como que no supiera de que tú tienes tanta gracia que dar, que yo podía satisfacerme cuanto yo quisiera porque tú eres y te complaces en bendecir. ¡Qué barbaridad! Y a veces olvidamos eso, ¿no? Olvidamos que Dios tiene tanto para bendecir. Y entonces aquí Él saca su debilidad. Miren, este hombre se confiesa de tal, Señor, yo en tu presencia vine y me vine a descargar por completo. Este hombre venía cargado, pero cuando estuvo en la presencia de Dios, el hombre regresó liviano. Salió liviano de esa presencia. Salió así, vivible. Mostró su debilidad, mostró su necesidad y este hombre salió fortalecido. Lo otro que dice el versículo es porque en los versículos 23, mire qué manera de cómo lo pone él, con todo dice, Señor, con todo y que yo andaba así. Recordemos que él dice en los versículos al principio, casi dice, es que casi resbalaron mis pies, es que casi estuve a punto. Y él en el versículo 23, con todo, yo siempre estuve contigo. Pero es al contrario, es Él el que ha estado con nosotros. Y lo que el versículo 23 me deja es la presencia de Dios en nuestra vida. Y dice allí, me tomaste de la mano derecha. Y ¿saben qué? Yo estaba pensando, ¿qué es esto de tomar la mano derecha? Porque en el contexto lo que Asaf está también comprendiendo es que tiene a un Dios eterno que también es Padre, que sabe tomar de la mano. Y nosotros que somos padres sabemos qué significa eso. Yo no tomo de la mano a mi hijo mayor ahora para salir a caminar. Algunos hasta lo verían mal quizás, pero sería tan normal que yo tomara a mi hijo mayor, tomarlo de la mano
de padre a hijo, pero me recuerdo cuando estaban pequeños. Y usted se recuerda también cuando sus hijos estaban pequeños, que yo iba al ritmo de ellos. Porque yo no podía ir al ritmo de mi paso, porque mi paso podrían ser 3 de él, ¿ya? Pequeño. Y yo tenía que ir al ritmo de él. Por eso es que los papás caminamos despacio con los niños, porque un paso mío son 3 suyos. Y entonces mi mano va extendida. Y todavía recordamos esa mano pequeña que lo único que alcanzan a agarrar es el dedo meñique, ¿no? Y usted siente la presión frágil de ese niño pequeño, pero él tiene el brazo de su papá, ¿eh? 14 de brazo. Sí, él siente seguridad. Él se desentiende de alrededor. El que va pendiente soy yo, de una grada, de un perro, de cualquier cosa. Eso está diciendo Asaf. Me tomaste de tu mano, dice. Me guiaste, me protegiste. Señor, lo había olvidado, Señor. Lo había olvidado, pero tú, dice en el versículo, me has guiado. Mire todo lo que dice el versículo 23 y 24. Su presencia, tú estabas conmigo. Tú me ayudaste, tú me guiaste, tú me das garantía. En el versículo dice, me has guiado según tu consejo. Y después, note cuánta seguridad, hermano. Mire cuánta seguridad me recibirás en gloria. No solamente se trata, Señor, yo te quiero disfrutar en mi presente. Porque cuando yo entiendo quién eres tú, sé cuánta gracia tú tienes para darme. Señor, tanto que mi vida puede terminar bendecida con tu gracia día a día, pero no solamente, Señor, en la limitación de mi vida terrenal, porque también, así como te sigo y puedo morir, puedo tener esperanza de la gloria tuya. Y la gloria a la cual se refiere aquí es que no solamente él tiene seguridad de a dónde va al morir. Y todo cristiano vive con esa esperanza bienaventurada de que el Señor viene o que el Señor nos resucita y que tenemos un lugar glorioso al lado suyo. Si así no fuera, dice él, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero no solamente se trata de estar con él, sino también se trata de ser honrado. Gloria ahí significa ser honrado. Y ciertamente el Antiguo Testamento se queda en algunos puntos de lo que es ser honrado en la eternidad. De hecho, se da continuidad en el Nuevo Testamento a través de las epístolas, cuando el Pablo mismo dice, ¿no?, que todos nosotros es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ese tribunal donde va a ser honrado cada uno por la vida, por el hecho de haber creído en Él, ser honrado por el sacrificio de Cristo. Hermanos, qué lindo es recordar todo eso. Entender que el Señor es nuestro Padre. Pero muchas veces tenemos que renunciar a la torpeza. Y sabe que yo estaba analizando esta expresión. Tan torpe era yo. Es un adjetivo. Y en la composición de la oración, ustedes y yo que hemos, allá en 5º grado, cuando nos acordamos, está el nombre, el verbo y el adjetivo. Si hemos de poner esto en una oración, diríamos, Asaf es torpe. Asaf, el nombre. Es el verbo. Torpe, el adjetivo calificativo que demuestra algo. Él es torpe. Él se caracteriza por andar en la vida torpemente. Y a veces hemos andado así, ¿no? Nuestra vida se ha caracterizado por caminar torpemente, en olvidar que el Señor tiene gracia que dar, tanta gracia que ofrecer, tanta gracia que conceder en cualquiera de nuestras circunstancias. Entonces aquí nos lleva el querido hermano Asaf, no solamente que sepamos disfrutar a ese Dios de gracia en nuestra vida terrenal, sino a ese Dios de gracia que nos quiere honrar en su propia gloria. Me recibirás en gloria, dice él. Y es así como continúa en las preguntas que siguen ahí en el verso 25. Entonces mire, a manera de pregunta, verso 25 dice entonces, ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?
La pregunta tiene una sola respuesta y la misma pregunta se la responde. Y es más, agrega allí en el versículo 25, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. Y es este hombre que se lo sabe decir con algo que sí él controla, con algo que sí depende de él, que él mismo no le puede delegar a otro, que es única y exclusivamente un proceder suyo, como también el suyo y el mío. Y es lo que dice el verso allí, en el versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, y dígaselo esto para usted, yo lo tomé para mí, ¿sabe? Y mi porción. Y mi porción, dígalo conmigo, y mi porción es Dios. Eso sí depende de mí. Yo no le puedo delegar esto a Reina ni a nadie. Esto es mío, ¿ya? Esto es indelegable, como tan suyo también. Hermano, yo no puedo leer la Biblia por usted. Si yo leo la Biblia, yo voy a ser bendecido. Yo no le puedo pedir a nadie aquí, lea la Biblia por mí. Se lee 5 capítulos, oiga. No, esto es para mí. ¿Ya? Como usted y yo debemos decidir. Es una acción deliberada que corresponde a cada uno de nosotros. En otras palabras, Asaf está diciendo: Señor, yo no tengo nada que me satisfaga tanto como tú. Y no tengo, Señor, una manera tan concreta de expresarte cuánto te necesito como mi disposición de buscarte todos los días. Tú eres mi porción. Eres mi todo, Señor. Eres mi todo, pero también eres mi porción diaria. Eres mi porción que tú me das a diario. Y hermanos, necesitamos tener estos tiempos. Entonces, si esto depende de mí, si yo tengo claro cómo es la justicia de Dios, y si yo tengo claro que esto depende de mí y de nadie más, entonces estás listo para algo más. Y es lo que dicen los versículos 27 y 28. Dice ahí Asaf: porque he aquí, dice, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Este es el principio. Es que también, hermanos, en la búsqueda de Dios podemos comprometernos a perseverar. Entonces, Señor, yo voy a pasar con mi porción hoy. Y cada día yo voy a tomar mi porción de ti, Señor. Y cada día, Señor, yo quiero llenarme de tu porción. Y qué interesante, ¿no? Lo que él envidiaba al principio es lo que aquí él menciona: yo me compadezco de los que no creen en ti. Yo me compadezco de los que se benefician de las cosas materiales, pero que se alejan de ti, Señor. Ellos van a perecer. Yo estoy viendo el final de ellos. Señor, tú vas a pasar factura en tu eternidad. Y lo que les espera a ellos es condenación. Es porque, Señor, ¿cómo es que pude estar y ser tan torpe de fijarme? Señor, es que me había perdido de cuánto tú tienes para darme y me estaba fijando en lo que ellos tienen, que no dura. Qué ilógicos somos, ¿verdad? Qué ilógicos somos. Entonces, es tan para mí, dice Asaf, que se lo tengo que decir a otros. Se lo tengo que decir a otros. Que las cosas materiales de esta vida no me llevan a mí al gozo eterno. Y entonces Dios va a pasar factura aquí en la tierra o allá en su gloria. Y hay dos maneras, hermanos. Hay dos maneras de enfrentarse a esa justicia. Y para resolver terrenalmente esa justicia es que todo incrédulo y toda persona tiene que venir a la cruz del Calvario. Una manera de resolver el pecado es viniendo a la cruz del Calvario terrenalmente. Pero otra manera, si no se resuelve allí, la única otra manera de resolver y de tratar el pecado se llama infierno. Se llama lago de fuego y azufre. Se llama de lo que Apocalipsis dice allá, ¿no? Que cuyo nombre no esté inscrito en el libro de la vida. Entonces lo que le toca es una eternidad de condenación.
Entonces, hay dos maneras en que Dios hace su justicia. Yo te doy la justicia que me complace en la cruz del Calvario. O la justicia punible que tiene que ver con castigo eterno en el infierno. Saben, hermanos, aquí viene otra aplicación. Y esta aplicación es bien reflexiva para nosotros esta mañana. Porque la pregunta que aparece ahí como aplicación: ¿cómo creces y cómo respondes cuando no estás en la iglesia? ¿Cómo creces y cómo respondes cuando no estás aquí? Porque aquí todos podemos asumir, ¿no? Venimos a la iglesia, cantamos al Señor, estamos juntos, tenemos comunión, adoramos, oímos la palabra, nos tenemos una vez a la semana, cuando menos. Y todos estamos y asumimos estar unánimes. Sí, esto es aquí los días domingos, pero ¿cómo respondes y cómo creces tú cuando no estás en la iglesia? Y entonces esta es una aplicación así reflexiva, porque atención, hermanos, lo que debemos de recordar, lo que no debemos de perder de vista es cómo pasamos nuestra semana. Y por experiencia propia, que quizás pueda ser su misma realidad, es que cuando no estamos aquí, cuando no estamos en la iglesia, nos enfrentamos a muchos flancos abiertos. Nos enfrentamos a la injusticia que vemos allá a diario. Y de pronto nos rodeamos de flancos que no podemos dominar, que no podemos controlar. Y le voy a mencionar algunos. Son flancos allá afuera que me pueden distraer, que me pueden atraer, que me pueden seducir, que me pueden confundir, que me pueden también hacer desvariar mi corazón. ¿Cómo crecemos y respondemos cuando no estamos aquí? Allá, en su día martes, jueves, viernes, ¿cómo responde usted? Y aquí Asaf se sabe responder. Y él dice, allí cuando vine a la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo respondemos? El domingo anterior hablábamos de César. ¿Cómo respondemos cuando ese sufrimiento se nos presenta? Cuando el matrimonio se resquebraja, se rompe. Y entonces puede comenzar una raíz de amargura que se va metiendo y se va metiendo, y entre más se mete, más destrucción ocasiona. Y pensamos que no hay solución. ¿Cómo respondemos cuando no estamos aquí? ¿Qué pasa cuando de pronto nos toma por sorpresa el diagnóstico tan duro que el médico nos dice? Como fue el caso que mencionábamos la semana pasada, ¿no? De César. Pues miren esta foto, porque esta foto me hace a mí tomar ánimo, ¿sabe? Porque, hombre, les quiero decir algo. Si a usted le sucede algo, pues usted va adelante, ¿no? Pero cuando nos tocan a nuestros hijos, vaya si nos duele, ¿no? Híjole, es que cuando pasa algo en la familia que tiene que ver con los hijos, ahí uno tiembla. Ahí se le vienen todos los fríos y calores habidos y por haber. ¿Y saben cómo está respondiendo César y Lorena? Ustedes ven la foto y parece como que si fueran al parque, ¿no? Ahí están, la primera sesión de quimioterapia el día viernes. Y mientras yo pensaba en esto, me vino al corazón de las maneras en cómo Dios actúa, ¿sabe? Para que nosotros sepamos responder. Aquí el día miércoles oramos. ¿Y saben qué? Oramos por nombre por cada uno acá. Nadie, sin excepción. Alabamos al Señor. Le oramos a Él. Y las respuestas van a venir. Pero muchas veces el Señor nos invita a que también entendamos algo. ¿Acaso no me gustaría a mí que de un solo toque el Señor sanara el cáncer de Crista? Claro que me encantaría. Y no lo hace. Quizás de igual manera con familiares nuestros tocados por la enfermedad. ¿Es que acaso Dios
tiene alguna limitante para que no actúe de inmediato, decirle a un cáncer que desaparezca? Claro que sí puede. Y no es porque no quiera. Dios tiene suficiente gracia para hacerlo. Tiene toda la autoridad del señorío, soberanía sobre cualquier cosa, pero muchas veces Dios nos lleva por el camino largo. Y ese camino largo muchas veces va a ser derramar lágrimas. Pero es que no me cabe a mí por qué Dios tiene que ser así. ¿Sabe qué? Aquí Asaf nos da una tremenda lección, porque él está diciendo, porque cuando es así, sé caminar en dependencia, se fortalece mi esperanza. Dios nos lleva por el camino largo, no porque Él está pensando, bueno, ¿y cómo le hago? No, Él sabe cómo hacerlo, pero nos lleva por el camino largo para que nosotros comprendamos que Él quiere formar nuestro carácter, que Él quiere fortalecer nuestra vida y que Él, como estos guerreros que vimos al principio, nos quiere hacer mejores para Él. Y hermanos, César, Lorena, con su hija, han dicho, mi porción eres tú. Así que, reina, dile a Debbie que seguimos orando por ella y que tu porción sea el Señor. O qué de ser de Silvia con su hermana Beatriz, con su cáncer también en el hospital. Mi porción es el Señor. O por lo que sea que esté pasando y que usted allá adentro se está ahogando y que no aguanta y que todo eso, venir a Él. Eso es lo que Asaf nos invita, a internarnos a la presencia de Dios y que en esa presencia yo pueda encontrar que Él es justo, que Él es lleno de gracia, que Él tiene respuestas y que Él quiere que yo sea mejor para Él como padre y como hijo. Entonces, hermanos, Asaf nos ha sabido decir acá que la conclusión a la que él llega es importante. No está diciendo acá que la decisión es importante, pero también nos está diciendo que el proceso de Dios también es importante. Y la verdad con que nos vamos a casa, nos quedamos ahí en casa es en la presencia de Dios que restableces tu enfoque de lo que realmente satisface. Y lo que verdaderamente satisface en esta tierra y en la gloria misma es el mismo Padre. Él es el que nos satisface con su gracia. Y con eso oramos. Muchas gracias, Señor. Porque Asaf ha sabido invitarnos a tu sitio, a tu presencia. Nos ha sabido atraer, Señor, a ti, para que también entendamos que en medio de tanta injusticia a nuestro alrededor, tu justicia es tan perfecta que no se sitúa solamente en nuestra vida terrenal, que tu justicia también la llevas a cabo en lo eterno. Muchas gracias porque Él ha sabido llevarnos también, Señor, a comprender que tú tienes tanta gracia que dar como para que cada día, cada uno de tus hijos aquí y de los que nos oyen podamos decir, mi porción es Jehová. Y yo oro, Señor, que tu Espíritu Santo a ninguno de nosotros nos deje tranquilos. Que tu Espíritu Santo, que nos anhela celosamente para ti, nos guíe a tu palabra, nos guíe a tu consejo, nos guíe a tu comunión y que, Señor, salgamos de ahí guerreros tuyos. Que salgamos de ahí, Señor, vigorosos en nuestra vida espiritual. Que salgamos de ahí, Señor, con una perspectiva completa de los hechos de quién es el que gobierna. Y que de esa manera podamos perseverar confiados, Señor, hasta verte a ti en gloria. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por tu iglesia. Y muchas gracias por todo lo que tú sigues teniendo reservado para nosotros. Te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y el honor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén
y amén.